Muy buenos días. Muy bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Bueno, muy bien, muchas gracias. ¿Mucho frío por allá o no? Mucho frío y no me acompaña la pelada, la Hay, verdad. hay gorros que pueden ser útiles a esta hora. Hay gorros, sí, sí. O un ministro se vería muy mal con un gorro. No, yo en general ocupo bastantes gorros, solo que Para la entrevista se lo sacó. para la entrevista me lo saco y vuelve el frío. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora de la mañana. Ministro, ¿qué vamos a hacer con la seguridad de nuestro país? Y se lo pregunto directamente, más allá de las políticas que me parece que son súper destacables, lo que hizo y lo representaba ayer, que en Arica se juntaron distintas autoridades, me parece muy correcto que haya una política nacional respecto a seguridad, pero se meten al aeropuerto con pistola en mano, asaltan una casa de cambio, se llevan 20 millones de pesos, salen como que acá no pasó nada. Ayer una persona, a don Mario, en la cisterna, le meten un auto, le botan la reja en su casa. En Los Ángeles una balacera en una cancha de baby fútbol. Entonces, ministro, a mí me parece que hacen muchas políticas importantes, tal vez macro, para ir contra la droga, contra el crimen organizado, pero día a día sigue quedando la embarrada en distintas zonas de nuestro país. La gente anda muy atemorizada. Yo también ando atemorizado. Me imagino que usted también tiene esa misma sensación. ¿Cómo lo vamos a poder solucionar realmente, ministro? Es una muy buena pregunta y yo creo que las personas en la casa también se hacen esa pregunta y es una preocupación que nosotros como gobierno día a día estamos tratando de cubrir. De hecho, como tú mencionabas, hace pocos días, ahora en Arica, se anunció esta estrategia y Plan Nacional de Seguridad que no se actualizaba desde el año 2003-2004. Por lo tanto, estábamos casi 2 décadas sin una actualización concreta de este plan que cubre distintas aristas para poder abordar el delito tanto en el corto plazo, es decir, en la persecución ahora de los delitos que están ocurriendo, y al mismo tiempo tratar de preocuparnos de que esa parte final del guión de una película que asusta y que tiene atemorizado hoy día a las personas, cambiemos el inicio del guión, es decir, cómo cambiamos desde la infraestructura pública, de los espacios, la educación, las oportunidades, la niñez vulnerada que muchas veces redunda en problemas de delincuencia, ¿no? Del inicio de la carrera delictual. Y por eso es que nosotros hoy día estamos tratando de presentar este plan para que la ciudadanía también lo complemente. La sociedad civil, hay organizaciones que se dedican a esto, los mismos comités de seguridad que se arman en los barrios, que la idea es que puedan hoy día poder complementar esta estrategia. En el ámbito legislativo, que es el que me toca a mí también ayudar a coordinar acá desde La Moneda, hay un conjunto de iniciativas que se han estado enviando al Congreso y que se van a seguir enviando ahora durante el mes de julio y durante el mes de agosto para poder ayudar, como tú decías, en la institucionalidad. Todo lo que son leyes muchas veces son un poco más lentos que la parte ejecutiva, pero en materia de persecución ya estamos teniendo algunos resultados positivos, sobre todo en la macrozona sur, que se ha logrado disminuir de manera significativa los atentados violentos que han ocurrido en la zona, producto del estado de excepción que se ha estado implementando. Ministro, pero ¿le podemos decir a la gente que camine tranquilo por la calle? ¿Le podemos decir eso a las personas? Que disfruten de las plazas, que puedan caminar, que si yo quiero andar con mi teléfono, hablar tranquilo por la calle. ¿Le puedo decir a la gente que hoy día se vaya a encerrar a su casa y que duerma tranquila en su casa, en su propiedad privada? ¿Le puede decir eso el gobierno hoy a nuestra población, ministro, o es imposible? A ver, trabajamos día a día para que esa aseveración sea una realidad, pero como bien lo sabes tú, como bien lo sabe toda la población, esto en términos como de políticas públicas, esto es una preocupación que se lleva arrastrando casi, no sé, 13, 14 años con un diagnóstico muy duro. Recordemos que 3 gobiernos atrás, cuando asume o cuando va a asumir el expresidente Piñera en su primer mandato, su eslogan de campaña y de una de las cosas que también le hacía mucho sentido a la ciudadanía y por lo cual, por supuesto, tuvo un respaldo en las urnas en ese momento, fue que a los delincuentes se les iba a acabar la fiesta. Y la verdad es que no es tan ni unidimensional ni tampoco tan sencillo poder hacer una promesa de esas características a las personas y por lo tanto nosotros estamos tratando de decir, trabajamos día a día para controlar los espacios públicos. Por ejemplo, lo ve la gente que recorre Estación Central y Santiago con el barrio Meix, que nosotros nos tocó asumir con una situación muy compleja, con redes de bandas organizadas con armas en ese barrio y también en las salidas de los metros, donde se mezclaba lo que es el comercio ambulante, de gente que quiere trabajar y que tiene la necesidad y todavía no se ha podido formalizar, con
otras que eran bandas de crimen organizado a nivel local, y eso se ha logrado desbaratar y se ha logrado también mejorar el acceso a los espacios públicos, la gente lo ha podido ver. Entonces, a tu pregunta, que es la ambición que nosotros también compartimos, ¿no? Que las personas puedan sentirse seguras en cada momento y en cada lugar, es un derecho que debiese ser básico para las personas. Es una de, yo diría, las principales preocupaciones que tiene el gobierno hoy en día. Me parece. Ministro, quiero ir saltando varios temas porque sé que tengo poco tiempo para conversar con usted. Reforma tributaria. Ayer vino el ministro Marcel, tratamos de hacer una entrevista muy educativa, él incluso tuvo algunas placas, pudo haber informado bien a la población, quedan muchísimas dudas, pero una de las preguntas claves que también me trata de traspasar la gente es, ¿se le puede asegurar a los chilenos con esta reforma tributaria que esta misma reforma no va a empeorar el panorama económico de los chilenos, considerando la situación de hoy, con un dólar muy alto, con una inflación muy alta también, con los precios de los alimentos muy altos, una canasta básica que se complica? Hay ese temor, más allá de que esto pueda ejecutarse tal como me dijo el ministro el 2024, por ejemplo. Claro, pero ¿se pensó eso? O sea, efectivamente, tal como lo decía el ministro Marcel, nosotros lo que tenemos es que para poder dar un salto al desarrollo, como aspiramos, como Chile también lo ha venido demandando, que necesitamos generar ciertos avances en materia de derechos sociales, pero también de inversión productiva, y para eso se necesitan ingresos permanentes. Y esta reforma es una reforma muy seria que busca alcanzar ese propósito, además de alcanzar más justicia tributaria. Y todos los instrumentos que se van a discutir este año, lo que importa es que van a generar certeza para que los inversionistas puedan luego llegar al país o invertir acá en el país, y de esa manera sepan que no van a haber cambios durante un tiempo, porque es una reforma que sea, ojalá, lo más consensuada posible a nivel transversal. Y eso, como lo decíamos anteriormente, va a recién recaudar desde el año 2024, ¿no? Que toca hacer el ejercicio del año calendario 2023 con la operación renta. Por lo tanto, nosotros no creemos que deba evaluarse la reforma tributaria que se está discutiendo al tenor de la fragilidad económica y macroeconómica a nivel global que estamos viviendo por los cierres de algunos puertos en China, que tienen parado buena parte de la logística a nivel global, la guerra en Ucrania por parte de Rusia y la invasión de Rusia, o incluso la inflación que está azotando a distintos países del mundo. Entonces, todos esos factores hoy día tienen al mundo en un momento complejo, pero nosotros esperamos, por supuesto, salir de este escenario, y la reforma tributaria recién empezaría a impactar a temas en 2 años más, cuando ya, creemos, van a estar las certezas disponibles para todas las personas que vayan a invertir. Ministro, respecto a eso, lo que mencionó usted, y lo voy a involucrar en otro tema, el IFE de invierno, transferencia directa o un sexto retiro, se los pongo los 3 escenarios. ¿Usted está dispuesto a esto? ¿Cree que es posible? El presidente Boric, que en un primer momento se negó, abrió una pequeña puerta también en el norte. Se lo reitero, IFE de invierno o transferencia directa o un sexto retiro, si se puede explayar, por favor. A ver, estamos trabajando, de hecho, con el ministro Marcel, que hoy día está en nuestra oficina. Estamos justo teniendo una reunión sobre el tema de la reforma a las pensiones, que es otra de las prioridades urgentes que hoy día la ciudadanía está demandando. Y precisamente también tocábamos esta urgencia. Si bien se han hecho esfuerzos, como se mencionaba ayer en la entrevista que tuviste con el ministro Marcel, en materia de salario mínimo, también de asignaciones familiares, que tuvieron la mayor crecida que han tenido históricamente, y desde ese punto de vista encontrar un complemento para el invierno, sobre todo por los precios de las cosas más básicas. O sea, ¿es posible, ministro? Es algo que se está evaluando y que el presidente nos mandató a evaluar. Eso lo dijo esta semana, así que estamos trabajando a ver si es que aparece una propuesta de esas características, y eso, por supuesto, que se comunicaría cuando tengamos más claridad. Tal vez yo sé que no tiene las luces claras, pero respecto a una decisión definitiva, pero ¿hacia dónde iría encaminado? O sea, siempre es a evaluar el tema del costo de la vida. Nosotros, cuando asumimos con una inflación bastante alta, una inflación que llegó en un momento de la economía que estaba sobrecalentada por el consumo interno. Esa parte de la inflación ha ido decayendo, pero también han empezado a influir otros factores, que son sobre todo factores globales, factores externos, y nosotros al menos lo que necesitamos ahora es mejorar probablemente el plan de Chile Apoya, ¿no? Chile Apoya lo que buscó fue ir a abordar los distintos temas en materia de costo de la vida, que es una de las 2 preocupaciones principales que hoy día tenemos como gobierno. Seguridad, por un lado, todo el tema de la delincuencia y cómo podemos abordar y entregarle seguridad a los chilenos y chilenas, y por otro lado el costo de la vida, que es algo que ha subido muchísimo, y desde nuestro punto de vista
tanto el tema de los combustibles, el freno al alza de combustible que hemos puesto con un montón de recursos, también a las parafinas, como el aumento del salario mínimo y un montón de otros conjuntos de medidas para apoyo a las pymes. Esas son medidas para el costo de la vida, pero se nos está pidiendo un esfuerzo adicional y el presidente nos manda a todos a explorar las alternativas en función de las holguras fiscales para aquello. ¿Qué va a pasar con el impuesto específico al combustible? Incluso se está hablando que las bencinas podrían llegar, ministro, a los 1.500 pesos el litro. A ver, nosotros tenemos un mecanismo que se llama MEPCO, que es un mecanismo de estabilización para el precio de los combustibles. Se le ha puesto 3.500 millones de dólares para que las alzas que han tenido otros países, que son más grandes que o sea, para graficar y que las personas entiendan, si nosotros no hubiésemos puesto este fondo del MEPCO, el aumento del MEPCO, hoy día las bencinas estarían cerca de 400 pesos más caras de lo que están hoy. Por lo tanto, nosotros el mecanismo es un mecanismo de contención y por supuesto que eso hoy día significa que el impuesto específico al combustible, la parte que es variable, está siendo negativa. ¿En qué sentido? Que opera como subsidio. Así funciona el MEPCO. Cuando la bencina internacionalmente está más bien barata, el impuesto funciona como impuesto, ¿ya? La parte variable del impuesto específico al combustible. En cambio, cuando el precio internacional del petróleo está muy alto, como está actualmente, producto de la guerra de Rusia en Ucrania, entonces se invierte y en este caso el mecanismo de MEPCO funciona como subsidio. Entonces hoy día, en la práctica, esa componente variable del impuesto específico a los combustibles está permitiendo que la bencina no suba los precios internacionales. Los precios internacionales nos dirían que la bencina debería estar cerca de 300 o 400 pesos más caro que en la actualidad y nosotros por eso nos estamos haciendo cargo, solo que cuando la gente ve y se impacta por el precio que está en la bencinera, dice, chuta, sigue subiendo, claro, pero sigue subiendo a una tasa de 10 pesos a la semana, que es el máximo que el subsidio está permitiendo frenar, pero la gente no ve que estaría 400 pesos más caro en el tablero. Entonces, es bueno también comunicar que ese esfuerzo se está haciendo y también cuando uno mira las bencinas en los otros países, es que la gente lo puede buscar en Google, lo puede buscar en las redes sociales y se va a dar cuenta que es un fenómeno global que nosotros estamos tratando de contener. Ahora, respecto al diseño del impuesto específico al combustible, lo que comprometimos nosotros en campaña, en materia de impuestos correctivos, es que hoy día hay muchas empresas, ¿ya? Empresas que en sus áreas productivas consumen mucho petróleo, mucho diésel, y que no pagan el impuesto específico al combustible, ¿ya? Porque en su momento, cuando se planteó el impuesto específico al combustible, se planteó para las rutas y por lo tanto todo aquello que no pasara por las rutas, sino que pasara por espacios privados, por ejemplo la minería o las aerolíneas, o un montón de otros temas productivos que tienen que ver con mucho consumo de combustible, no están pagando ese impuesto. Por lo tanto, es injusto que las personas que están en la casa y que muchas veces tienen pocos recursos paguen ese impuesto, mientras que las otras empresas no lo paguen. Y por lo tanto, en los impuestos correctivos vamos a tratar de mejorar esa situación de tal forma de que no hayan esas exenciones para las grandes empresas y que ley pareja no sea dura. Incluso en campaña lo que propusimos es que los consumidores individuales, las personas, ¿no?, que tienen su auto y se mueven o para trabajar o para llevar a sus hijos al colegio o para llegar al trabajo, bueno, esas personas que tienen un consumo en general bajo de bencina comparado con la industria puedan tener una devolución de ese impuesto específico al combustible, de tal manera de alivianar la carga que tienen las personas por tributos específicos al combustible. Eso es algo que se está, por supuesto, trabajando y es parte del último paquete tributario, el que ingresaría a fines de este año. Ministro, me están apurando de su equipo que hay que cerrar la entrevista. No sé si me da una última pregunta. Vamos con la última. Vamos, sí, la última. vamos. Bueno, mañana es un día súper especial, se cierra un ciclo de la convención. Las encuestas están marcando que el rechazo va ganando por sobre el apruebo. ¿El gobierno está preparado para un rechazo en la próxima votación del 4 de septiembre? El gobierno tiene que estar preparado para cualquiera sea el resultado desde el día 5 de septiembre y lo que nos ha pedido el presidente es que nosotros ese día 5 de septiembre, independiente de cuál sea el resultado, nosotros trabajemos para la unidad, porque esto ha sido un proceso que nos ha desgastado, que ha alejado gente, que ha polarizado la sociedad, que por cierto nació de un momento de gran polarización por el estallido social, ¿no?, de gran convulsión social, pero desde el 5 de septiembre nosotros desde el gobierno vamos a estar predispuestos a
avanzar en la unidad. Independiente del resultado que salga, tenemos que dar la tranquilidad de que seguimos gobernando, de que vamos a seguir haciendo todos nuestros esfuerzos para mejorar la calidad de vida de las personas y por supuesto que esa es la voluntad no solo del presidente, sino que hoy día ya del gabinete completo. Ministro, lo convido otro día para que se venga acá a la mesa, ¿sí? Así conversamos Ya, con pues, más tiempo. así con un poquito más de calor. Bueno, le mando un abrazo y gracias por su tiempo. Disculpe si me excedí una pregunta más por su tiempo. No te preocupes. Un abrazo, Cuídate. gracias. Saludos a la gente en la casa. Muy gentil, muchas gracias. Muy bien.